Lamentablemente esta iglesia local era perturbada por falsos maestros que saboteaban la buena influencia del apóstol. Eran falsos maestros que trastornaban el orden. Y Pablo menciona específicamente a dos, los cuales muy probablemente fueron expulsados de la congregación, porque estaban trastornando la fe de los hermanos. Y por supuesto que estos falsos maestros también contribuían a las divisiones dentro de la iglesia local, y es por eso que esta iglesia en Corinto llegó a formar bandos. En la iglesia se formaron grupitos. Recuerde que habían dos grupos. Número uno, estaban los que defendían celosamente las ceremonias, las tradiciones judías. Y por el contrario, estaban todos aquellos que permitían los excesos contrarios al Evangelio. Estaban los celosos, los que todavía querían guardar aquellas ceremonias judías, los legalistas. La escribió para reprender la conducta desordenada que había dentro de la iglesia. Escribió esta epístola para aconsejarles. Y también escribió esta epístola para exhortarles a aplicar remedios apropiados a los desórdenes y a los abusos que se estaban practicando dentro de la iglesia local. Y hoy nosotros tenemos nuestra clase número 3 y abordaremos los capítulos 9 al 12. El derecho del apóstol y la renuncia voluntaria por amor al Evangelio. Ese es el tema principal del capítulo 9 de la primera epístola dirigida a los Corintios. El derecho que tiene un apóstol, pero a la vez su renuncia voluntaria por amor al Evangelio. ¿Renuncia a qué? A sus derechos como apóstol, porque habían miembros dentro de la iglesia que tenían un pensamiento limitado, porque eran cristianos pero muy quejumbrosos. El apóstol Pablo dijo, para no ser una piedra de tropiezo para ellos, prefiero morir antes que serles un tropiezo. Por lo tanto, por puro amor, él renuncia a todos sus privilegios, a todos sus derechos como apóstol. Y el objetivo de este capítulo, estamos hablando del capítulo 9, y el objetivo de este capítulo es comprender cómo el apóstol Pablo enseña sobre el uso responsable de los derechos cristianos. Está ideal para que ustedes en sus hogares después lo estudien, por favor, y luego lo pueden enseñar y compartir en sus congregaciones. En los versos 1 al 6, eso que usted ve ahí, esa V significa versículos. ¿De qué capítulo estamos hablando? El capítulo 9. Y presenta la libertad del apóstol. En el verso 1 afirma su libertad y su autoridad. En el verso 1 afirma su libertad y su autoridad como un apóstol del Señor. Y esto, yo enfatizo en esto porque es muy importante. El apóstol Pablo fue acusado de no ser apóstol. Entonces es por eso que aquí nos encontramos con estas palabras defendiendo su apostolado, a lo que se tuvo que enfrentar Pablo. No así los otros apóstoles del Señor. En el verso 2 señala a los corintios como sello. Esto es muy importante. Señala a los corintios como sello o como la prueba de su apostolado. ¿Quién puede leer por favor el verso 2? La palabra sello que aparece ahí en ese texto se traduce de la palabra griega esfragis. Esfragis y significa marca, señal, prueba y testimonio. Entonces, esta palabra sello denota el emblema de propiedad.
denota el emblema de seguridad del apóstol Pablo. Entonces, lo que Pablo está diciendo literalmente, ustedes son la evidencia de que yo he sido llamado como emisario y como heraldo del Señor. Eso es lo que está diciendo al mencionar la palabra sello. Ustedes son mi sello, ustedes son mi evidencia, ustedes son mi testimonio de que yo he sido llamado como emisario, como mensajero, como heraldo, como pregonero del Evangelio. Eso es lo que está declarando el apóstol Pablo. Ustedes son mi testimonio. En los versos 3 al 6, responde a quienes lo critican defendiendo su derecho como apóstol. En el verso 4 dice, ¿acaso no tenemos derecho? ¿Acaso no tenemos derecho? Esa palabra derecho que aparece ahí en el verso 4 se traduce de la palabra griega exousia, y significa privilegio, potestad, libertad de acción y derecho a actuar. El apóstol Pablo está diciendo, ¿acaso nosotros no tenemos privilegios? ¿Acaso nosotros no tenemos potestad, la libertad de acción? Y específicamente Pablo ahí está hablando de él y Bernabé al decir, ¿acaso nosotros no tenemos derecho de tomar a una hermana como esposa? Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Entonces, él comienza a responder a todos aquellos que lo criticaban. En los versos 7 al 14, el apóstol Pablo expone su derecho a ser sostenido materialmente. En el verso 7, el apóstol Pablo viene a presentar ejemplos de la vida cotidiana. Habla de un soldado, de un labrador y habla de un pastor. En los versos 8 al 10, se apoya bíblicamente citando la ley de Moisés y dice, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Quién podría aportar compartiendo qué puede significar eso? No pondrás bozal al buey que trilla. Los bueyes eran utilizados, ¿cierto?, para labrar la tierra. Lo hacían trabajar para después sembrar. Entonces el bozal impedía que pudieran comer. Entonces Pablo toma esta palabra, tomada de la ley de Moisés, de Deuteronomio capítulo 25, verso 4, donde por supuesto está diciendo, no pondrás bozal al buey que trilla. Lo que él está diciendo, si yo he sembrado lo espiritual en ustedes, ¿cómo no voy a cosechar lo material? ¿Cómo vosotros no vas a proveer para mi sustento? Eso es lo que Pablo está diciendo. En los versos 11 al 12, expone su derecho de recibir apoyo material por sembrar lo espiritual. Está exponiendo su derecho de recibir apoyo material por sembrar lo espiritual. Aunque, por supuesto, en el verso 12, ¿qué es lo que dice en el verso 12, mi hermana Débora? El apóstol Pablo. Amén. ¿Se da cuenta? El apóstol Pablo dice, yo no voy a hacer uso de este derecho, aunque está dando todos los fundamentos bíblicos de que es legal de que él sea sostenido por los hermanos de Corinto. Entonces, en el verso 12, él dice que no han hecho uso de este derecho para no ser un obstáculo. ¿Para quién? Para los de pensamientos débiles. Podríamos decirlo en castellano, para los tacaños que están dentro de la congregación. En los versos 13 al 14, el apóstol Pablo les recuerda que el mismo Señor Jesucristo, y esto es importantísimo, el mismo Señor Jesucristo ordenó que los que predican el Evangelio vivan del Evangelio. Los que predican el Evangelio vivan del Evangelio. ¿Y dónde ordenó esto nuestro Señor Jesucristo? Mi hermana Beatriz, si puede leer por favor Lucas capítulo 10, del verso 1 en adelante. Amén. ¿Se dan cuenta? El apóstol Pablo menciona que esta ordenanza
fue declarada por nuestro mismo Señor Jesucristo. El obrero merecedor de recibir una paga. Merecedor de recibir una paga. En el capítulo 9, el apóstol Pablo, esto es lo que quiere abordar. Que los que predican el evangelio, lo ideal sería que las iglesias los sustentaran, los bendijeran. Y abriendo un paréntesis, por supuesto, en la confianza y en la amistad, lamentablemente vemos crudas realidades, donde los siervos de Dios, hombres que se entregan al servicio de Dios, muchas veces pasan necesidades, porque los hermanos no se preocupan de ellos. Los que ministran la iglesia no se preocupan de los siervos de Dios, de los que viven para el evangelio, no se preocupan. Y el capítulo 9, esto es lo que Pablo viene a abordar. Incluso apela a la ley de Moisés que llegó el apóstol Pablo. Renuncia voluntariamente a todos sus derechos. Qué notable es el apóstol Pablo. Por eso se fue a trabajar con Priscila y Aquila. Por eso se fue a fabricar tiendas, carpas. Por eso se fue a trabajar el apóstol Pablo, porque él renunció voluntariamente a todos sus derechos como apóstol. ¿Por qué? Por amor a los débiles, a los que se quejaban. En el verso 15, Pablo declara que no ha usado su derecho. Predicar el evangelio no es una alternativa, mis hermanos queridos, es un mandamiento del Señor. No es una alternativa, es un mandamiento del Señor. ¡Ay de mí si no predico!, dijo el apóstol Pablo. Entonces, esto nos dice que era una gran obligación. Y en el verso 17 dice que si lo hace de buena voluntad, recompensa recibirá. Si lo hace de buena voluntad, él dice, si predico de buena voluntad, recompensa recibiremos. Recompensa recibirá el apóstol Pablo. Y esta recompensa viene del Señor. Si predico de mala voluntad, ¿recibiré recompensa? El apóstol Pablo viene a abordar eso cuando habla del tribunal de Cristo. Él dice que todas nuestras obras serán exhibidas delante de Dios. Entonces que el fuego las probará. Y aquellas obras que fueron mal edificadas, las motivaciones incorrectas, dice que el fuego las exterminará. Entonces vamos a sufrir pérdidas de recompensas. Pérdidas de recompensas las vamos a sufrir en el tribunal de Cristo, porque nos quejamos, porque murmuramos, porque otra vez tengo que hacerlo yo, otra vez tengo que abrir el templo, otra vez tengo que hacer el aseo, otra vez tengo que ir a ver a los hermanos. Vamos a perder muchas recompensas en el tribunal de Jesucristo. Por eso Pablo dice, si lo hago de buena voluntad. Los versos 19 al 23 dice que se hizo siervo de todos para ganar a muchos. En el verso 19 Pablo dice, soy libre, pero por ustedes me he hecho un siervo, un esclavo. El apóstol Pablo vivía para el evangelio. En los versos 20 al 22 se adapta a los judíos, a los gentiles, a los débiles. ¿Con qué propósito? Con salvar a algunos. Me hice todos para ganar a algunos. En el verso 23 declara que todo lo hace por causa del evangelio. Todo lo hace por causa del evangelio. Y por último, en los versos 24 al 27, tenemos la disciplina espiritual como una carrera. El verso 24, ¿qué dice? El que corre, corre como alguien que quiere ganar el premio. El que corre, corre como alguien que quiere ganar el premio. El verso 25 dice que el que corre se disciplina a sí mismo como un atleta, buscando una corona incorruptible. El que corre se disciplina a sí mismo como un atleta, buscando una corona incorruptible. Pablo dice, no sea que habiendo sido heraldo para otros, la palabra heraldo significa pregonero, uno que anuncia, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado.
Cuando Pablo dice esas palabras, no está hablando de salvación, está hablando del ministerio, del testimonio, de la aprobación de los hermanos. No sea que yo mismo venga a ser eliminado. ¿Por qué voy a ser eliminado? Porque no he colocado mi cuerpo en disciplina espiritual para el Señor. He sido un libertino, un desenfrenado, un cristiano que vive la vida cristiana a su manera. Entonces es muy importante lo que el apóstol Pablo menciona en los versos 26 al 27. Un competidor que no cumplía los requisitos de entrenamiento no podía participar, ni mucho menos ganar. Un competidor que no cumplía los requisitos de entrenamiento no podía participar, ni mucho menos ganar. Entonces, ¿qué significa esto? Que hay que ser disciplinados para servir. Hay que ser disciplinados en la vida cristiana, porque hay pecados que descalifican a un hombre para predicar y para servir. Lo sacan de la carrera. Lamentablemente, el Señor nos ayude y que nos guarde en el ministerio. Entonces, nos eliminan del ministerio. Los versos claves del capítulo 9, el verso 1 es clave porque afirma su autoridad apostólica y su relación con los corintios. El verso 14 es clave porque establece el principio del sustento para los que sirven en la obra. Es clave el verso 14. El verso 19 es clave para entender la disposición del apóstol Pablo a sacrificar sus derechos por el Evangelio. El verso 22 es clave, resume su estrategia de evangelización por empatía y flexibilidad. El verso 24 es clave para la exhortación a vivir con disciplina espiritual y con un propósito eterno. ¿En qué parte de la Biblia dice que Pablo quería tomar una hermana como esposa? En ninguna parte, ¿cierto? Pero sin embargo él está respondiendo a eso. Dice, ¿acaso no tenemos derecho? Habla por él y Bernabé. ¿No tenemos derecho de tomar a una hermana como esposa? Como lo hizo Cefas. Entonces claramente le escribieron sobre ese asunto. Entonces él entra de lleno, de manera objetiva y concreta, respondiendo sobre este tema. Y lo más... Amén.